Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, del 1 al 3. Leemos en el nombre del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Amén. Pueden acomodarse. Aleluya. Con la ayuda del Señor y la atención de ustedes, quiero compartir con el tema mala memoria espiritual. Mala memoria espiritual. ¿Cuántas formas de definir la memoria pueden haber? Pero una de las definiciones o de las descripciones es que es un proceso psicológico en la cual interviene el cerebro para almacenar información. Hay una memoria voluntaria consciente y hay una memoria involuntaria. Hay cosas que usted se propone memorizar. Usted estudia una carrera y tiene que aprenderse muchísimas cosas. Entonces usted ejercita su memoria para almacenar. Pero hay cosas que usted no se propone almacenarla ni guardarla en su memoria. Hechos que acontecen, cosas que ocurren o cosas que le ocurren y usted jamás la va a olvidar. Eso se almacenó de manera involuntaria. ¿Qué es la memoria? Es eso, un almacén de información que tenemos en nuestro cerebro. Pero hay memoria buena, hay memoria mala. Una memoria buena es una memoria que coge mucho y que no olvida fácil. ¿Qué papel desempeña la memoria en nuestra cotidianidad? Fíjese, un estudiante de mala memoria es un problema. Una persona que tiene mala memoria choca 2 y 3 veces con el mismo tocón. Porque uno que tiene mala memoria es casi lo mismo que el que no aprende. Dice que los pueblos que no aprenden de la historia la repiten. Y las repiten y las repiten. Hay una memoria selectiva. Mire, una gente que tiene buena memoria, porque la memoria se usa en diferentes formas, para bien y para mal. Hay personas que tienen una memoria para lo que le hacen mal, pero para lo que le hacen bien no tiene memoria. Porque es una memoria selectiva. Yo guardo lo que me da la gana. O mejor dicho, lo que creo que me conviene. Y lo que yo creo que no me conviene, yo lo pongo a un lado. Se usa como excusa. Ay, se me olvidó. Cuando no quiere recordar algo, se utiliza la memoria como excusa. Yo tengo mala memoria. Le aconsejo que no haga eso. No se autoetiquete. No se defina. Deje que otro lo defina. Ay, es que yo soy así. No, no se defina usted. Diga que el otro diga que usted es así. Pero diga usted que usted no sirve. Deje que lo diga el otro. Bendito el nombre del Señor. Porque a veces olvidamos lo que no debemos. Y lo que debemos olvidar, no lo olvidamos. Hay cosas, y de eso es que queremos hablar. Porque Dios advierte sobre esa debilidad. Fíjese que en el inicio, en el principio de la relación Dios-hombre,
cuando Dios comienza a tratar con el hombre, toma como modelo, como siempre, a Israel. Y en ese sentido evacua, como dicen los abogados, sentencias. Él instruye a Israel. ¿Por qué? Porque hay una tendencia al olvido de lo sagrado. Lo que más fácil se le olvida a la gente son las cosas espirituales, las cosas sagradas. Por ejemplo, Israel tuvo 430 años como esclavos en Egipto. ¿Cuántas cosas malas le pasaron? Muchísimas. Le pasó de todo lo malo. Israel pasó trabajo, pasó hambre, pasó atropello, pasó golpe, enfermedades y muchas cosas negativas. Dice en el capítulo 13 de Éxodo, versículo 3, y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del jebeo, del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Dice Moisés por parte de Dios al pueblo: tened memoria de este día. A lo largo de la historia de Israel, nosotros vemos que a ellos se le olvidaba eso. El día en que Dios lo liberta de su esclavitud, y se lo advirtió Moisés: tengan memoria de este día, tengan memoria del momento y de lo que ocurrió, de todo este espectáculo de tu liberación, porque lo vas a necesitar. Uno piensa como que no había que recordarle eso a Israel. Uno piensa como que hay cosas que no se deben olvidar, que son como las marcas que dijo Pablo: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pero sin embargo, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, y a lo largo de la historia de la iglesia, y a lo largo de la historia de cada uno de nosotros como individuo, nosotros notamos que hay que recordarnos cosas que no se deben olvidar, pero que se olvidan. Sabemos que alguien interviene para que esa memoria sea corta. Hay hechos históricos. En Éxodo 17, 3, hay hechos como el que mencionamos, el día que saliste de Egipto. Es un hecho histórico. Eso no se puede revertir, eso no se puede evadir. Eso ocurrió, y como ocurrió ya está ahí. Entonces acuérdate de este día. Hay otros casos que Israel debió grabar en lo más profundo de su ser para nunca jamás olvidarlo. Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, Meriba. O sea, golpeó. El pueblo se está secando en el desierto. Esto no se puede olvidar. Usted perdido en un desierto inhóspito, la sed lo está matando,
El pueblo se rebela contra su guía, que es Moisés. Le exige a Moisés que le dé agua. Hay necedades, hermano. Pero ¿a quién le claman ellos? Moisés fue el hombre que Dios escogió para sacarlo de Egipto y llevarlo al desierto rumbo a la tierra prometida. En este entaponamiento que tienen ellos en el desierto donde no hay agua, ellos tenían que dirigirse a alguien. El líder es Moisés. Entonces van hacia Moisés y le dicen: ¿nos trajiste aquí para matarnos de sed? ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Aquí nos vamos a secar. Y Moisés va donde Jehová, porque Moisés todos sus problemas se los llevaba a Jehová. Y ahí nosotros podemos aprender una buena lección. No importa en qué territorio, en qué terreno, en qué área, en qué espacio sea nuestra dificultad. Cuando nos vemos entre la espada y la pared, debemos y tenemos que acudir a Jehová. Moisés, cada vez que se veía en aprieto, acudía a Jehová. Moisés no tenía agua. Moisés no sabía de dónde iba a aparecer agua. Ahora él sabía que el Todopoderoso de Israel estaba con ellos. Y él sabía que algo iba Dios a hacer. Si le hubieran preguntado a Moisés, ¿cuál es tu opinión? No tenía. ¿Qué tú crees que Dios va a hacer? No sabía. Pero él va donde Dios. Señor, este pueblo por poco me apedrea. El pueblo se muere de sed. ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor le dijo: coge tu vara, con la misma que golpeaste el Jordán, que golpeaste el Mar Rojo, la misma vara tuya, tú la coges. Y vete a aquella piedra que simbolizaba a Cristo. La roca era Cristo. Ve, golpea esa piedra y tendrá agua. Y así fue. Meriba, agua potable, agua buena. Y el pueblo sació su sed. Ahora, ¿podía Israel olvidar eso? ¿Podía Israel borrar de su memoria el tiempo cuando la sed lo mataba y dio de una piedra, de una roca? Hay que ver esas rocas de Medio Oriente. Esas rocas parecen laja, que yo creo que la muelen. Es una cosa que da miedo verla. Unos peñones grandísimos de toneladas, requete seco. Y Moisés va con una varita. Aleluya. No con un tractor, ni con una trituradora mecánica, que no existía en ese tiempo. Moisés va con una varita. Pero el problema no estaba en la varita. El problema está en quién le dijo: ve y dale, oh gloria a Dios, ve, tócalo con la vara. A veces nosotros creemos que la capacidad nuestra es la que va a resolver. El recurso con que yo cuento es el que va a resolver. No, lo que va a resolver es tu obediencia a Dios. No era la vara, ni era Moisés, ni era la roca. Era el que mandaba a que golpearan la roca con la vara. Eso nos llena de gozo, de satisfacción, de alegría, de fe. Saber que nosotros podemos confiar en Dios. Entonces es un hecho histórico. Es un hecho que la población entera vio y se benefició. O sea, ellos no podían olvidar eso. Pero Moisés le dice que lo recuerden. Y otra cosa que ellos no podían olvidar jamás, un ejemplo, porque hay muchos. En el versículo 8 a 13 del mismo capítulo 17 de Éxodo: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógeme varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios, otra vez la vara, y la vara de Dios en mi mano. Esa vara tenía problemas. El diablo tenía problemas con esa vara. El diablo tenía miedo. Cuando Moisés agarraba esa vara, el diablo se asustaba. Aleluya.
Y dijo Moisés a Josué: coge y entonces, y la vara de Dios en mi mano. Yo estaré en la cumbre del Carmelo, del collado. Yo estaré en la cumbre y la vara de Dios en mi mano. Esa fue la vara que Dios le dio para él resolver. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano con la vara, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía el enemigo Amalek. Y la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Moisés tenía la vara en la mano, la vara de Jehová, la vara de la orden, la vara de la palabra. Esa vara significa la ley, el estatuto, la orden de Jehová. Mientras estaba la palabra en sí en alto, mientras estaba la voluntad de Dios en alto, mientras estaba el símbolo de victoria de Jehová en alto, el pueblo ganaba la batalla. Cuando esa vara bajaba, el pueblo entraba en derrota. Cuando la palabra baja, cuando el sometimiento a la voluntad de Dios baja en nuestra relación con Dios, el enemigo tiene victoria. Cuando nosotros enarbolamos la palabra de Dios, cuando nosotros enarbolamos la vara, hay victoria. Cuando escondemos la vara, hay derrota. Cuando usted esconde la palabra, hay derrota. Cuando usted levanta la palabra, la voluntad de Dios, el estatuto de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios exige, el mandato divino, cuando usted lo tiene en alto, el diablo huye. Pero a veces se nos olvida, tenemos problemas. Yo digo que hay una amnesia o un Alzheimer espiritual. A la gente está sufriendo de una amnesia espiritual, incluyendo los evangélicos. Muchísimas cosas se le olvidan. Ay, se me olvidó que había culto. Se me olvidó que había ensayo. Ay, pero es que yo lo tenía tan pendiente, pero se me olvidó. Y ya, como se olvidó, ya no hay nada que hacer. Moisés le llama la atención porque desde el principio Dios está trabajando con el problema. Hay una tendencia al olvido, pero al olvido espiritual, a la desmemorización espiritual, a la amnesia espiritual. Hay una tendencia a no acordarme de Dios. Se acuerda de comer, se acuerda de dormir, se acuerda de todo lo que le interesa, se acuerda de la novia, se acuerda del novio, se acuerda del esposo, de la esposa, del hijo, se acuerda de lo de hacer ejercicio, se acuerda de buscar los chelitos que tiene, que fulano le debe, pero no se acuerda de orar, no se acuerda de levantar la vara, no se acuerda de levantar la voluntad de Dios sobre su vida, sobre su hogar, sobre su negocio. Mientras la vara está en alto, hay victoria. Bendito el nombre de Jesús. Dice el versículo 14 del 17 de Éxodo: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Escríbelo, porque se lo olvida. Por eso está aquí, para que nosotros veamos lo que pasó ayer y no nos pase a nosotros lo que le pasó a aquellos. Si usted se le tiene un poquito, un borrón en la cabeza, en el cerebelo, entonces usted va a la Biblia, que aquí se les recuerda lo que tenemos que hacer. Entonces hay un llamado a la memoria, porque estamos en una época sin memoria, de gente que no tiene memoria. Estamos ante gente totalmente desmemorizada espiritualmente, pero no para recuerdos antiguos.
Hay veces que usted se acuerda de cosas que no debía recordarse. Hay veces que usted está casado o casada y tiene 10 años con su esposo, pero hace 15 años que usted tuvo un marido y usted lo recuerda. Y no lo recuerda porque tuvo hijos con él, lo recuerda por otras cosas. Un recordatorio de antiguas relaciones, sucesos de muchos años en la vida pasada. Hay gente que lo sacan a colación. Ay, cuando yo era. Bobby Cruz tiene una canción que dice: se me olvidó. No me pregunten más por mi pasado. Lo que Jesús borró está eliminado. Yo no tengo que estar recordando mi vida mundana. Usted no tiene que estar memorizando los humos que se daba. Eso pasó. Y la historia aflige la historia del pasado para muchos casos. Entonces, pero hay gente que se acuerdan de aquello, de esas cosas negativas, de sucesos de hace muchos años, y no se acuerdan de lo que deben recordar. Hay otros que se acuerdan de las ofensas. Mire, hay matrimonios que se han desbaratado por la memoria. Porque hay gente que cuando le hacen algo que no le gusta, lo guardan en un cofre y le ponen llave. Y a los 10 años usted le hace algo más y recuerda lo que él hizo hace 10 años. Sí, porque tú tal día en tal lugar me hiciste tal cosa. Pero yo te perdoné eso y ya eso lo resolvimos. Sí, pero recuérdate. Y comienza el telelé. Y nunca acaban de pelear porque siempre, imagínense, la historia es larguísima. Entonces tienen una memoria sucia. Yo les recomiendo que limpie esa memoria, que la pase por un lavacro que se llama la sangre de Jesucristo, que le permita al Espíritu Santo limpiarlo. Es más, voy más lejos. Hay gente que su comunión con Dios se ve estropeada, se ve marchitada, se ve accidentada, porque los recuerdos negativos no lo dejan conectarse con Dios. Eso hay que romperlo en el nombre de Jesús. Dice el apóstol Pablo: el que está en Cristo es nuevo. Y no solamente una parte, la memoria que yo tengo es nueva. A partir del día que yo nací otra vez, yo tengo otra memoria. Yo boté aquella memoria. Yo no quiero saber de aquello. Eso no existe. Se comenzó a escribir otra historia, otro libro, otra memoria. Entonces yo no puedo permitir que me aflijan los recuerdos del ayer, como dice un cantor. Los recuerdos del ayer no pueden venir a mí a mortificarme, a quitarme el sueño y a maltratarme espiritualmente. Porque de eso fue que Cristo me libertó. ¿O de qué fue? El Señor rompe mire el caso del endemoniado gadareno. ¿Podía o debía él recordar quién había sido él en los cementerios dando bandazos desnudo? A partir de cuando él se encuentra con Jesús, dice la Biblia, sentado, vestido y en su juicio cabal. O sea, aquel hombre murió. Aquel hombre o aquella mujer está sepultada. Yo soy un hombre nuevo. Ahora en Cristo Jesús no tengo que recordar todos los tropiezos que yo tuve en el pasado. Pero lamentablemente muchas veces nos mortifican. De dos cosas quiere Dios que tengamos memoria. Dice en primer libro de Crónicas 16, 11 y 12: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Note esto: ¿qué es lo primero que yo debo hacer para mantener en memoria lo que me edifica, lo que me bendice y lo que me conviene? Tengo que buscar a Jehová y su poder y buscar su rostro continuamente.
haced memoria de las maravillas que ha hecho, de los prodigios y de los juicios de su boca. ¿De qué yo tengo que recordarme? De la maravilla que Dios ha hecho en torno a mi vida. ¿Qué es lo que yo tengo que recordar? Los estatutos, las promesas, las cosas que Dios ha dicho y está diciendo. Los juicios de Jehová, los juicios de su boca, las sentencias, las órdenes de Dios, lo que yo tengo que tener en la cabeza. Y yo tengo que recordar todos los milagros, todos los prodigios que Dios ha hecho en mi vida. Si yo olvido lo que Dios ha hecho, tengo problemas. Fíjese cómo dice el salmista en 103:2. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él pedía que su alma primero alabara a Dios, agradeciera a Dios, reconociera a Dios, adorara a Dios, y que los beneficios que él había recibido de Dios nunca se olvidaran. ¿Y por qué lo pide él así? Porque sabe bien que hay una tendencia humana a olvidar todo lo que Dios ha hecho. Y él conocía y conoce bien el peligro que conlleva. Hay ejemplos de dudas existenciales, desesperación, angustia. Hay gente que se han enfermado. Hay gente que han perdido lo más por lo menos, la paz. Hay gente que han caído en depresiones. Hay gente que han caído en estado de locura por desconfiar, por olvidar. Por eso dice: bendice alma mía y no olvides. Si nosotros nos sentáramos honesta y sinceramente con un bolígrafo y una hoja de papel a escribir, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por usted? Pero vamos a comenzar con la primera. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por ti? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por tu familia? Por tus hijos, por tu matrimonio, por tu salud. Te ha librado de accidentes. Ha habido momentos cuando tú y otros han dicho: te salvó Dios. Pero eso es lo accidental. Pero hay casos que uno tiene que reflexionar. Todo el que nació debe darle gracias a Dios. ¿Y cuántos no se mueren en el vientre? ¿Y cuántos no se mueren al nacer? ¿Y cuántos no se mueren al mes, a los 2 meses, a los 3 meses? Y nosotros estamos aquí de pie. Eso es un beneficio. ¿Cuánto vale un hijo? Hay gente que dan $50,000 por un tratamiento, $100,000 por un tratamiento para concebir un hijo y no lo logran. Y hay otros que con picarle un ojo tienen muchachitos por un tubo y 7 llaves. Lo sueltan de a mellizo. Ay, no le va a dar gracias a Dios. No le va a agradecer a Dios que te permitió construir una vida. No le va a agradecer a Dios que te dio la salud, la capacidad para producir un muchacho. Y luego que ese muchacho crece, no le va a dar gracias a Dios porque creció. ¿Quién es que da la vida? ¿Quién es que la conserva? ¿Quién da la inteligencia? A veces la gente dice: no, pues parece que yo soy despierto. ¿Y quién te despertó? No, que yo soy inteligente. Pero ¿y quién te dio la inteligencia? ¿Y cuántos inteligentes no están pasando hambre? Ah, tú eres inteligente y también Dios te dio la oportunidad para usar tu inteligencia. Porque hay quienes tienen la inteligencia oxidada y no logran un centavo con ella. Pero Dios te dio la inteligencia, te dio la oportunidad, te dio la facilidad y tú has logrado lo que tienes. Entonces son beneficios que tú tienes. Que tenga tu madre viva es un beneficio. Que estés sirviéndole al Señor en la iglesia, eso es un beneficio. Hoy, ¿de dónde Dios te sacó? ¿Quién eras tú y quién fueras tú si Cristo no te hubiera salvado? Si tú no te hubieras encontrado con Cristo, ¿estuvieras vivo? Hay muchos que no.
Hay muchos que estuvieran sepultados o en la cárcel, o por lo menos como ayuda idónea en el hospital, como simple ayuda idónea en el hospital, porque no servían para otra cosa. Pero el Señor lo trajo a tiempo. ¿Por qué? Porque el camino que tú llevabas, el derrotero por el cual tú ibas, no había nada bueno para ti. Pero te encontró Jesús, te trajo Jesús, y ahora tú eres otra cosa. ¿Cuánto gastaba en pastillas para dormir o para tranquilizar tus nervios? Hay algunos que beben y que fuman droga porque los nervios la necesitan. El que viene y se entrega realmente al Señor no necesita la pastilla. No necesita la pastilla. No hay mejor calmante que la sangre de Jesucristo, que la confianza en Dios, que la fe puesta en la roca, en el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, el apóstol Pedro, hombre de la cercanía de Jesús, que conoció a Jesús de ahí, y que era un hombre tosco, normal, sin arreglo, era como el arroz integral. Pedro no tenía adorno, era tal como él era. Y por eso salía con esos exabruptos que salía Pedro. Pedro estuvo muy cerca de Jesús. Y él aquí dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. O sea, había una preocupación en el apóstol por un mal que estaba mirando en el pueblo que decía que creía en Dios. La iglesia que decía que amaba a Cristo, él veía irregularidades que lo preocupaban. Y dice: amados, fíjense cómo comienza: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Quiero que lo poco que queda bueno en ustedes se despierte, que no permitan que la basura lo cubra todo. Quiero que esa llamita que todavía arde en tu alma reciba oxígeno y vuelva y arda, que no se apague. Eso es lo que está buscando. 2 veces les he escrito para que tengáis para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor. ¿Qué era lo que se le había olvidado a ellos según Pedro? Dice aquí: la palabra de los santos profetas y el mandamiento del Señor. O sea, estaban en la iglesia, pero estaba cada uno como chivo sin ley. Lo único común, la constante de ellos era que iban a la iglesia. Y yo pensando en eso digo: pero esto se está repitiendo. Hay gente que lo único que hacen es ir a la iglesia, pero están guardando el mandato del Señor. Se están sometiendo a lo que ha dicho Cristo en su palabra. A veces van a la iglesia, pero son adúlteros, son fornicarios, son mentirosos, son engañadores, son habladores, son hipócritas, pero van a la iglesia. Y el apóstol dice: quiero que despierte el poquito de conciencia que quede ahí. Quiero que se despierte el limpio entendimiento. Quiero que se levante esa llama, que hagan memoria. Porque mire, él lo está cogiendo por el lado amable. Él está asumiendo que es que se le ha olvidado. Bueno, ellos están comportándose mal porque han olvidado el mandamiento del Señor. Y como es que se le ha olvidado, yo quiero que lo recuerden. Porque me imagino que si lo recuerdan, se van a encaminar correctamente. Ojalá sea verdad. Ojalá que todo el que falla es porque se le haya olvidado. Solamente se le haya olvidado. Pero yo voy más allá. ¿Por qué se le olvida? ¿Qué es lo que se olvida fácil? ¿Qué es lo que se olvida fácil? Aquello en lo cual tenemos poco interés. La cosa que yo estimo de alto precio,
una sola vez me la dicen y se graba. A usted le dicen que le van a regalar una herencia y que está en tal sitio. Y le dan el nombre de una calle, el número de la casa y el teléfono una sola vez y no se le olvida. Lo coge y lo graba en mosaico. Pero si le dice, mira, dice fulano que vaya allá porque él no está bien. Él está hospitalizado en la clínica tal y que sí, ok, y en la habitación número tal. Al otro día lo llama, fuiste a ver a fulano. Chico, se me olvidó. Se le olvidó. Entonces cuando uno no quiere, las cosas se le olvidan fácil. Cuando uno estima las cosas no se le olvidan. El apóstol Pedro se está yendo por la parte amable, pero él sabe bien que no es cuestión de que se le olvidado. Pero por si acaso, vamos a tratarlo suave. Esta es la segunda vez. Yo creo que en la tercera lo dijo de otra manera. Quiero despertar vuestro entendimiento para que tengáis memoria. El entendimiento es la inteligencia. O sea, yo quiero que la inteligencia de ustedes se despierte para que entiendan que les conviene recordar los mandatos de los profetas y del Señor. A la iglesia de Cristo, al creyente en Jesucristo, al que dice que cree en Dios, al amigo que me escucha, le conviene recordar el mandamiento de Dios. ¿Y para qué recordarlo? Para hacerlo. Recordarlo para cumplirlo. Entonces el apóstol está en esta misión, en esta tarea. Y sigue diciendo, entonces especifica y aclara, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué es lo primero que el diablo le borra de la mente a uno? Que Cristo viene. Lo primero que el diablo te saca es la venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la determinación, la conciencia de que Cristo vuelve, modela una conducta. Si yo sé que Cristo viene, me porto de una manera. Si yo no creo que Cristo vuelve, me comporto de otra forma. Hermano, aquí estuviéramos. Pero si yo sé que Cristo viene dentro de 20 años, entonces yo hago lo que me da la gana. Yo vivo mi vida, muelle. Pero si yo sé que las señales están cumpliéndose y que no quedan muchas cosas y que en cualquier momento el cielo se puede abrir y que en cualquier momento este globo puede explotar, si yo estoy convencido de que estoy viviendo los últimos tiempos, entonces yo vivo de otra manera. El cristiano que relaja con Dios no cree que Cristo viene. El que está esperando al Señor tiene un tipo de vida. Y el que está jugando con su vida espiritual no espera a Cristo. Fíjese cómo dice el apóstol. En los primeros días vendrán burladores. O sea, tienen que recordar, tienen que memorizar que Cristo se lo dijo. Los apóstoles y profetas se lo dijeron, que en los postreros días, o sea, cuando ustedes vean los burladores, entiendan por amor de Dios que esto se está acabando. Hay señales claras. Burladores andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, sembrando dudas. Usted no nota que se predica poco acerca de la venida de Cristo. Eso es un trabajito del diablo. Porque el que está esperando a Cristo, hay muchísimas cosas que no la hace. Usted sabe lo que una persona de 80 años construyendo un edificio. Yo no quiero que se desanimen, pero lo van a disfrutar los nietos. Aleluya. O sea, el que está esperando al Señor vive una vida normal, sin extremos. Porque hay gente que se va al extremo. Un préstamo para pagarlo en 30 años y tiene 80 años. Ahora peor es el que se lo presta, ¿verdad?
tenemos que vivir nuestra realidad. Tenemos que vivir nuestra realidad, el pan nuestro de cada día. Yo no puedo exagerar las cosas porque no estoy esperando al Señor. Si yo estoy esperando al Señor, yo me mido. No es que yo no voy a trabajar, no es que yo no voy a hacer lo que tengo que hacer, pero ¿para qué voy a estar acumulando? Que tiene 90 años y tiene un fondo en el banco y no lo quiere tocar. Ya usted sabe. Y los nietos y los bisnietos contentos. Que no lo toque. Para que nos quede enterecito a nosotros. Y porque cuando uno llega a esas edades, uno tiene que saber que biológicamente el amor de Dios se va a manifestar en llamarlo. Y en cualquier momento se abren los cielos y nos llevan. Eso hay que estar claro. Entonces, el apóstol lo llama a despertar su memoria recordando los avisos que le dio el Señor. La iglesia, el creyente, el amigo, el familiar del evangélico que ha oído, que ha leído la Biblia, debe hacer memoria de los versículos de la Biblia que hablan de las señales de los últimos tiempos. Pero dice el versículo 5: estos, los burladores, los que tratan de burlarse de la palabra de Dios, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El Señor no retarda su promesa. O sea, el versículo 5 dice: ignoran voluntariamente. Hablábamos al inicio de una memoria voluntaria y otra memoria involuntaria. Hay gente que se propone no pensar en las cosas eternas. Hay gente que se propone no darle mente a la palabra de Dios porque se asusta. Hay gente que me ha dicho, y usted habrá escuchado, que dice: yo no voy a la iglesia porque me puedo convertir. A propósito, le está huyendo a la verdad. Está tratando de sacar de su psiquis una realidad que lo golpea, una realidad que lo molesta. El Espíritu Santo, a través de 1000 formas diferentes, le está hablando de manera constante, pero él o ella no quiere hacerle caso. Dice: yo no voy a la iglesia porque me da escalofrío, se me engrifan los pelos, el corazón se me acelera y yo no quiero convertirme. Entonces dice aquí: ignoran voluntariamente. Ignoran voluntariamente la palabra y el mandato divino. Ignoran voluntariamente la voluntad de Dios. Ignoran el camino correcto. Saben que están haciéndolo mal y quieren continuar. Saben que su capacidad no le da para resolver su problema futuro, pero se hacen los locos. Yo no le voy a dar mente a eso, yo estoy muy joven. Yo lo que tengo que gozar la vida, y van y se dan un humo. Cuando lo está martirizando un poco la memoria, entonces van y se meten 2 o 3 porciones de droga y se olvidan y se van en un éxtasis. Pero cuando se le van los efectos alucinantes, ahí está la realidad. Es tu realidad. Es tu realidad. No podrá evadirla porque es tuya. Nosotros tenemos una realidad y nos vamos a encontrar con ella temprano o tarde, pero eso viene. Pero la mala memoria espiritual puede traicionar a mucha gente. Olvido voluntario de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere. Hay gente que anda por ahí por la calle haciendo muchas cosas malas, pero tuvo una madre que le sirvió a Dios. Tuvo unos padres que le sirvieron a Dios y le instruyeron en el camino. Y andan por ahí y no quieren que le hablen de eso. Y cuando alcanza a ver un grupito de esos locos, dice: mira, allí están los locos en una esquina, y se van por otra calle. Yo no quiero pasar por ahí porque ahí hay un hombre predicando. ¿Para qué es que le tiene miedo? Al Espíritu Santo. Él lo que no quiere es que Dios vaya a usar a ese hombre y el Espíritu Santo lo agarre y lo doblegue.
Entonces voluntariamente está huyendo. Ahora, ¿qué le puede esperar? ¿Qué le puede esperar a uno que voluntariamente se aleja de Dios? A uno que voluntariamente no quiere que le hablen de Dios. ¿Qué le puede esperar a uno que priva en una mala memoria? Porque a veces no es que tienen mala memoria, sino que subyugan la memoria. No quiero acordarme. Dice Salomón: instruye al niño en su carrera, en su camino, y cuando sea viejo no se apartará. O sea, eso está dentro. La palabra de Dios llega al corazón y el ron no la va a ahogar, los cigarrillos no la van a ahogar, el sexo no la va a ahogar, las drogas no la van a ahogar, el dinero no la va a ahogar. La voz de Dios te está llamando, la voz de Dios te está llamando para que venga antes que sea tarde. Esa mala memoria espiritual hay que corregirla. Lo más grave de todo es lo que dice el versículo 9. El Señor retarda su promesa. Ese no viene ahora. Chacho. Desde que yo estoy chiquito estoy oyendo que viene. Mira, lo primero es que hay dos cosas. Él viene o tú vas. Para los fines es lo mismo. Tú puedes decir dentro de 10 años, 15 o 20 o 50 Él viene. ¿Y tú cuándo te vas? Ah, que yo tengo 20 años. ¿Y cuántos de 20 años no se han muerto? Busca el periódico, usted ve que la mayoría de los muertos son jóvenes. ¿Por qué? Problema de juicio. El viejo se cuida, ¿eh? Ah, no, el viejo tiene mucha experiencia. No, por ahí no. Porque el viejo sabe calcular. Dice, pues eso da tanto. Pero el muchacho que no ha visto el asunto se mete y después te ve la policía. Ah, es un accidente. Falta de juicio, de comedimiento. Entonces la muerte puede llegar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y más en el país que estamos viviendo. Aquí llega más rápido. Porque aquí los delincuentes están sueltos en la calle, haciendo lo que le da la gana y nadie se puede meter con ellos. Entonces aquí el hombre y la mujer de bien son los que tienen que andar cuidado y con 8 ojos. Y salir temprano. Bueno, temprano no, porque de día lo hacen también. Ponerse en las manos del Señor. Pero el asunto es que la muerte acecha. El Señor no, dice el apóstol, a nosotros, a los amigos. El Señor no retarda la promesa como algunos piensan, la promesa de su venida. El Señor no retarda como algunos creen, sino que está siendo paciente para con nosotros. O sea, está dándonos tiempo, oportunidad para que abramos los ojos, para que escuche la palabra, para que reflexiones, para que tenga la oportunidad de arreglar tu vida con Dios. ¿Cuánto chance te ha dado Dios? Amigo o hermano, ¿cuántas oportunidades te ha dado Dios para que enderece tu vida? ¿O es que no te acuerdas de lo que Dios ha hecho por ti? ¿O es que no te acuerdas cuando te llamó la primera vez? ¿O no te acuerdas cuántas veces te ha cuidado y te ha protegido? ¿O te ha librado? ¿Qué ha pasado en tu camino? ¿Por qué no vienes a Jesús? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó que Cristo murió en la cruz por nosotros? ¿Se te olvidó que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados? ¿Se te olvidó que tú no eres salvo porque vaya a pie a ningún sitio, ni porque haga un ayuno? Que tú eres salvo por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. ¿Se te olvidó que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Es que se te olvidó que Cristo dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El diablo te dice: tú eres malo, tú eres pecador, tú no tienes perdón. Se te olvidó que Cristo dijo que vino a buscar a esa gente precisamente. Cristo no vino a buscar santos. Cristo, en la próxima sí viene a buscar santos. Pero la primera vez Cristo viene a buscar pecadores. Dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces no hay excusa para usted no acercarse a Dios. O se te olvidó que Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Se te olvidó que todos los hombres y todas las mujeres son débiles igual que tú. Pero una cosa es ser débil y otra cosa es querer ser débil.
Todos somos débiles, pero estamos en las manos del Señor. Y un débil en la mano del Señor es un Superman. Un débil en la mano del Señor es un campeón. Y no hay diablo que lo pueda enfrentar. A mí no se me olvida que Cristo murió por mí. A mí no se me olvida lo que dijo el salmista: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Pero a la gente se le olvida que Dios está con él. A la gente se le olvida que Dios lo ama. Pero ¿quién es que motiva ese olvido? Yo pienso que el diablo tiene como un rastreador, un borrador. Cuando yo era técnico hace muchísimos años, y cuando se usaban las cintas de reel magnética para grabar, habían unos aparatos que eran unos borradores electrónicos. Y la cinta usted la grababa y ya no podía usarla porque estaba grabada, ¿verdad? Entonces había que limpiarla, y para limpiarla el proceso era muy largo. Entonces vendían unos borradores que usted cogía el reel y se lo pasaba así, y decía la propaganda que quedaba virgen la cinta, o sea, limpia. Así hace la sangre de Cristo. Todos los disparates que tú hiciste, todas las travesuras que hiciste, todas las metidas de pata que nosotros pudimos haber hecho, le pasa el borrador. Toda la mala sangre que cometimos, toda la mala palabra, todos los malos negocios, todos los engaños, todos los insultos, todos los atropellos, todas las violaciones, todas las agresiones, todo lo malo que hicimos, le pasan el borrador. Y no hay necesidad, no hay razón, no hay motivo para acordarse de aquello. Todo fue borrado. Y ahora somos nuevos. Y nuevo es nuevo. Somos nuevos porque nos recaucharon, nos rebildearon, nos cambiaron todo lo que era viejo. Pero eso lo hace el Señor cuando yo se lo pido. Eso está a la orden de todo el que lo quiera. Pero usted tiene que solicitarlo. Porque hay gente que quieren que se lo lleven como el delivery, se lo lleven a la casa. Usted desde su casa sin moverse, usted llama al colmado: mándame tres botellas de aceite. Y se lo llevan ahí. No, usted tiene que hacer algo. Usted tiene que reconocer que ha pecado. Usted tiene que reconocer que sin Dios está perdido. Usted tiene que saber que está desvalido y que no tiene capacidad de recuperación usted. Pero también tiene que saber que hay un Dios que le está esperando. Y que usted lo único que le toca es reconocer su pecado y acercarse al Señor. Y decirle: Señor, perdóname. Te entrego mi vida, quiero que me ayudes. No hay un solo caso que Dios haya rechazado. Todo el que viene a Él, grande o pequeño, famoso o ignorado, hombre o mujer, rico o pobre, todo el que viene a Él es igual. Solamente hay que humillarse y aceptar a Cristo como su Salvador. Mala memoria espiritual. Todo lo que Dios ha hecho es por tu bien. No lo olvides. No olvide los beneficios de Dios. Hermano, amigo, no olvide los beneficios de Dios y pégate a su palabra. Un aplauso al Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Termina la obra en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén.